Entonces, vamos al muy esperado panel de Cine y Derecho, coordinado por la profesora Javiera Robledo Thompson, que se ha venido desde Chile. Entonces, le pasamos la palabra. Adelante, usted manda. Yo mando. Muchas gracias, profesor. Y les doy a todos y todas la bienvenida a los que están aquí y a los que están a través del Zoom. Y para estar en honor al tiempo, estamos a 2 minutos de las 14 horas. Así que vamos a comenzar la mesa de cine y derecho con Gustavo Calzado desde Brasil, con su exposición La coexistencia de dos ordenamientos jurídicos en Bacurao. Gustavo, ¿estás ahí? Porque ahí está. Ahí está. Adelante, Gustavo. Graças, professor. Boa tarde a todos os amigos. É sempre uma satisfação rever os professores da Universidade de Buenos Aires, da Faculdade de Direito. Tenho muita saudade daí, espero retornar o quanto antes. Professor Ricardo, obrigado pela oportunidade. Você, mais que ninguém, sabe do que eu passei há algum tempo e sempre me incentivou e me estimulando a apresentação de trabalhos, por mais que o ambiente não tenha sido favorável para mim nos últimos meses. Então, agradeço, você sabe do que eu estou dizendo. Bom, a minha ideia é apresentar a vocês um, um filme, um filme brasileiro chamado Bacurau. Vou traçar um panorama a respeito desse filme e depois buscar relacionar a ficção com parte da doutrina de Boaventura Souza Santos, um pensador, jurista português, e relacionar também com um caso real, um julgado aqui no Brasil que envolveu uma questão indígena. Eu gostaria, nesse primeiro momento, de compartilhar a tela. São poucos slides em razão do tempo e pretendo esgotá-lo o mais rápido possível. Vocês já conseguem ver a tela? Sim, senhor. Ok. Bacurau, esse é o filme. Esse filme ele é premiado, foi premiado no Festival de Cannes, teve premiações também no festival na Alemanha, nos Estados Unidos, no cinema brasileiro, como melhor direção, melhor longa-metragem, melhor ator, efeito visual e etc. Portanto, é um filme que recebeu uma premiação significativa no cenário internacional. O nome é Bacurau em razão de um pássaro. Esse pássaro, ele se ambienta no nordeste do país e eu tive o cuidado de selecionar aqui o piar desse pássaro para que vocês possam conhecer um pouco mais dele, e ele possui hábitos noturnos. Vejam só. Professor. Sabes que o problema é que tu não tens colocado e compartilhar o som do computador. Então estás ouvindo tu o passarinho e nós aqui os passarinhos que aqui temos. É uma pena. Tudo bem, não tem problema. Mas depois de deixar de compartilhar, voltar a marcar os espaços e compartilhar som do ordenador e compartilhar de novo. Também não morre ninguém. Eu só não sei compartilhar o som. Deixa um momento. Mas tudo bem, não tem problema. É um pássaro de hábitos noturnos. Mas tu o som do passarinho. Mas tu o som do passarinho. Pipi! Vamos, continua. É um pássaro de hábitos noturnos, né? Basta que a gente identifique o olho do pássaro, que é um olho negro, né? Preto. Identifica-se que ele é um pássaro de hábitos noturnos. Eu, visualizando essa obra, esse filme, eu separei 2 pontos principais, porque eu gostaria que vocês imaginassem um ambiente no interior do Brasil, em uma vila
pequena, com poucos moradores. Em um determinado momento, eles identificam alguns drones sobrevoando aquela vila e eles ficam preocupados com aquilo, até descobrirem que se trata de uma invasão de privacidade capitaneada por estrangeiros, que tem por finalidade dominar aquela área, né? Se colocar influenciando aquelas pessoas de acordo com a cultura estrangeira. E aquilo causa um, um incômodo nos moradores de Bacurau, de modo a buscar auxílio da segurança do Estado, feita pela polícia, que envolvem os políticos, e o resultado disso é que a segurança institucional não é suficiente para sanar aquele problema de invasão da privacidade dos moradores provocado pelos estrangeiros. Diante disso, aqueles moradores buscam um método próprio, individual e local para resolver aquele problema. O que eles buscam? Eles buscam um justiceiro. Justiceiro é uma figura que age com o intuito de solucionar questões, nem sempre com ações muito convencionais, com ações informais, muitas das vezes ilegais, mas com um sentimento de justiça próprio daquela comunidade. É uma solução caseira para aquele problema de invasão de privacidade feita pelos estrangeiros. Essa tela que vocês conseguem visualizar demonstra a figura de um personagem, um prefeito com um megafone à boca, que tem um final muito trágico. Em razão da sua incapacidade de solucionar problemas e o seu interesse cada vez mais eleitoreiro, ele é morto pela comunidade. Essa imagem do caminhão jogando os livros no chão era a maneira pela qual o prefeito auxiliava a educação naquela comunidade de Bacurau. E, portanto, há aí uma incredibilidade na política local. O direito estatal não é suficiente para resolver os problemas. Um outro ponto que eu acho interessante é o interesse político voltado ao imperialismo estrangeiro e à discriminação. A todo momento, os estrangeiros que buscavam dominar aquela área humilhavam as pessoas mais pobres, moradoras de Bacurau. Portanto, a gente identifica nesse primeiro momento a coexistência de dois sistemas, um sistema normativo estatal, institucionalizado, insuficiente, por certo, e, por outro lado, um sistema normativo voltado mais às questões culturais e locais daquela comunidade. Essa ficção, ela encontra guarida também na doutrina. Aqui eu cito a Boaventura Souza Santos, que nesta obra, Sociologia Jurídica Crítica, ele apresenta no seu 4º capítulo uma pesquisa feita no mesmo sentido. Ele estuda a possibilidade da coexistência de dois sistemas normativos, um relacionado às favelas do Rio de Janeiro, com o direito institucionalizado do Estado brasileiro. Nessa lógica, ele sugere que esses sistemas normativos refletem práticas culturais, tradições comunitárias e estratégias de resistência, que é exatamente o que a comunidade de Bacurau buscou ao a contratar, entre aspas, esse justiceiro que morava distante do centro da vila, para resistir à invasão estrangeira. Portanto, ele identifica dinâmicas jurídicas nessas comunidades marginalizadas, perdão. Essa coexistência de sistemas normativos desafia uma visão tradicional de um sistema jurídico homogêneo, preto, branco, e esquece que no meio há o cinza, enfatizando a diversidade e a pluralidade
nas formas normativas que moldam a vida cotidiana dessas áreas. Profesor, le quedan 2 minutos, por favor. Sim, já estou concluindo, obrigado. O último caso é um caso real de uma decisão judicial da comunidade indígena Manoá. Essa comunidade indígena, ela está localizada no norte do país, na qual um indígena chamado Denilson, foi condenado pelas normas tribais a construir uma casa para sua mãe e, depois da construção, ser expulso da tribo em razão do fato dele ter matado o seu irmão. É claro que esse ato praticado, esse crime praticado pelo indígena, foi objeto de discussão judicial pelas normas do Estado. O mais curioso é que, ao final desse processo judicial, foi reconhecido que ele já havia sido penalizado por sua tribo, portanto, as leis do Estado, ou seja, as penas aplicadas ao crime de homicídio, não deveriam ser aplicadas no caso do Denilson, porque geraria aí uma bis in idem, né? Aquela questão que envolve duas penas, aplicação de duas penas para o mesmo fato. Portanto, são situações que nos remetem à ficção, mas que têm reflexos também, tanto no contexto doutrinário, no caso de Boaventura Souza Santos, como no contexto da realidade fática jurídica aqui no Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço, é sempre uma satisfação. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Y para continuar, entonces, pasamos con Natalia Stringini, desde Argentina, con su ponencia El cine de romanos, primeras aproximaciones. Bueno, gracias. ¿Tienes power? No. Ah, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar siempre acá en la facultad y hablando de temas que sinceramente me interesan mucho. Lo que quiero contarles muy brevemente son algunas ideas vinculadas a una investigación que en realidad empezamos en el mes de noviembre, así que es muy poquito, ¿sí? Lo que tenemos, por supuesto, no tenemos ninguna conclusión de nada, ¿sí? Con una compañera de la cátedra de Derecho Romano. Yo enseño acá Derecho Romano, ¿sí? Y decidimos investigar el derecho a través del cine, ¿sí? Como se hace, ¿sí? Ya hace bastante tiempo. Y tomamos este concepto de cine de romanos, que no lo inventamos nosotros, por supuesto, ¿no? Esto aparece en libros, ¿no? Esta idea de cine de romanos. El cine de romanos se lo entiende como un género cinematográfico, ¿sí? Que proporciona una imagen de la antigüedad, y también del derecho de la antigüedad, ¿sí? Por supuesto, particularmente de la antigüedad romana, ¿no? O sea, en tiempos, en general, estas películas van desde Rómulo y Rémulo hasta Atila, ¿sí? Más o menos. Algunas tienen cierto enfoque histórico y cierto apego histórico, ¿sí? A las fuentes, y en muchos casos no lo tienen, ¿no? Sino que se apartan, ¿no? De las fuentes y se vinculan más a relatos mitológicos, ¿no? Más bien a fuentes históricas, ¿no es cierto? Bueno, nosotros decidimos hacer un listado de estas películas. Fuimos bastante ingenuos porque pensamos que nos íbamos a encontrar con unas pocas y nos encontramos con un montón, mucho, pero muchísimo más de lo que teníamos en mente. Películas de 1908, 1909, que no sabemos todavía ni cómo las vamos a conseguir, ni por dónde las podemos mirar. No me imaginé que en 1908, 1909, ¿sí? Y algunas antes estaban interesados en hacer cine de romanos, pero bueno, digo, esto es una de las cosas que uno se enfrenta cuando investiga, ¿no? Empieza a buscar y a veces no encuentra nada y a veces encuentra demasiado. Y decidimos enfocarnos en, bueno, a ver, ¿qué representan esto, ¿no? O sea, ¿qué visión del derecho nos aportan sujetos que no tienen formación jurídica, ¿no? O sea, estas películas hechas e interpretadas por gente en general no tienen formación jurídica, no lo tienen por qué tener la formación jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden decir ellas, ¿no? Del derecho de la antigüedad
saliendo de quienes tenemos formación jurídica, ¿no? A veces la formación jurídica nos apega a determinadas fuentes, a determinados criterios, que bueno, que no lo podemos sacar de encima, y bueno, y bien viene la visión de otros, ¿sí? Que miran los fenómenos jurídicos con diferente óptica, y además con diferente intención, ¿no? Porque, por supuesto, los que realizan estas películas no tienen intención de enseñar derecho romano, ni de dar una clase de derecho romano, ¿no? Simplemente son directores de películas que hacen este tipo de, de trabajos. Bueno, ¿cómo se ha construido el imaginario sobre la antigüedad romana y sobre las instituciones jurídicas de la antigüedad romana? Y un poco también cómo recepcionamos nosotros la antigüedad romana, ¿no? Hasta qué punto y de qué manera a nosotros nos interesa la antigüedad romana, ¿no? No solamente a los que nos gusta la antigüedad romana, ¿no? Sino porque hay gente que a lo mejor no está especializado, no se interesa especializarse en la antigüedad romana, bueno, recepciona estas circunstancias, ¿sí? Esta es la idea que nosotros tenemos. Pensamos tener un tiempo de trabajo, bueno, ahora con la cantidad de películas se nos duplicó, se nos triplicó el tiempo de trabajo. Y bueno, yo les quiero compartir algunas ideas de lo que nosotros estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo primero es el registro de estas películas, estamos analizando los títulos de estas películas, ¿sí? En principio los títulos en castellano, las películas vienen, algunas están en italiano, ¿sí? Muchas están en italiano. Pero bueno, en principio los títulos en castellano para saber qué cosas interesan a este cine de romanos, ¿no? ¿Qué personajes, qué instituciones aparecen, ¿no? ¿Qué cuestiones jurídicas aparecen en este cine? A ver, todos sabemos que la incorporación del cine como fuente para conocer el derecho, bueno, primero nos abre el panorama jurídico a un montón de sujetos que tradicionalmente no han tenido interés jurídico. Gladiadores, prostitutas, esclavos y esclavas, que no eran los sujetos predominantemente jurídicos por excelencia en la antigüedad romana, ¿sí? Pero que sí que estaban inmersos en el orden jurídico. Bueno, ahora aparecen mostrados en las películas, ¿no? Cuando uno va a las fuentes jurídicas, no son muchas las fuentes jurídicas que hay sobre gladiadores, ni sobre prostitutas, por ejemplo, ¿no? Sí hay sobre ciudadanos romanos, pero el cine nos muestra a estos sujetos, ¿no? Bueno, y también nos permite valorar qué papel cumple la cultura clásica en nuestra sociedad, ¿sí? Yo les cuento que del registro que tenemos y de la lectura simplemente de los títulos, ¿sí? Algunas hemos visto, algunas sí, que hemos encontrado en YouTube algún pedacito de la película, pero bueno, eso no lo tenemos ordenado. Lo que estamos ordenando son los títulos. Bueno, ¿quiénes aparecen? Bueno, aparece Julio César, Cleopatra y Marco Antonio, ¿no? Están fijos, ¿no? En muchísimas películas, o sea, es un trío que interesa en todos los sentidos, ¿no? Político, amoroso, sexual, erótico, en todas, ¿no? En todas. Bueno, aparece Nerón, aparece Augusto, por supuesto, ¿no? Y aparece Nerón. Y Nerón aparece en algunas como un loco que no tiene problema en ordenar la muerte de los cristianos, pero también en una versión cómica donde Nerón es Alberto Sordi, ¿no? Que está con su madre y su madre prácticamente le cambia los pañales adentro del palacio, ¿no? Le hace todo, le da como con la comida en la boca, ¿no? A este Nerón, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, aparecen los cristianos, ¿sí? Muchísimos, estos cristianos, las catacumbas, ¿no? Bueno, Rómulo y Remo, Escipión, ¿no? Toda esta época de Escipión y la conquista romana, ¿no? La conquista púnica, ¿sí? Con gran contenido político. La Escipión de 1937, ¿sí? La italiana, una versión italiana, porque hay muchísimas, hay una clara vinculación con Benito Mussolini, ¿no? Esta gloria y este triunfo de Escipión, bueno, es el Mussolini del siglo, Mussolini es el Escipión del siglo XX, ¿sí? Bueno, Espartaco.
Espartaco, ¿no? La rebelión de la esclavitud frente a la opresión, ¿no? Del dueño. Sí, ya terminó, ¿sí? Bueno, y aparecen algunos héroes. De mujeres, bueno, además de Cleopatra, Mesalina, la lujuria de Mesalina, es, por la tan denostada Mesalina. Y las Sabinas, ¿sí? Y las Sabinas, estas mujeres que tienen que, bueno, participan, son raptadas y a través del rapto participan de la continuidad de Roma. Y para terminar, como momentos centrales, el cine se interesa. Bueno, la crisis de la República, ¿no? Ahí está también César y Marco Antonio y Cleopatra. La fundación de Roma, la grandeza imperial, ¿no? La caída de Roma, aparecen los bárbaros, ¿sí? Los bárbaros, los tratados entre los bárbaros, los matrimonios, las manumisiones, las luchas políticas, la organización de la familia en algunas, ¿sí? Y la religión. Bueno, esto es un poco, ¿sí? Para cumplir con el tiempo. Ninguna conclusión, ¿sí? Sino todas preguntas y dudas que tenemos hasta este momento. Y bueno, seguro que en el FICDER del año que viene, si Dios quiere, ya vamos a tener vistas algunas películas y bueno, aportaré algunas conclusiones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias. Y vamos a continuar con la profesora Yuji Shi, Sí. que nos acompaña desde China, con su exposición El derecho en la historia de amor de Liang Xiaobo y Xu Yingtai. Se está cargando. Sí. Ya, me Un esforcé. segundito que se carga. Me esforcé por... Bueno, Liang Xiaobo y Zhu Yingtai. La historia pasó durante la época, Pues, ¿cómo? durante la misma época de Mulan. ¿Sí? Todo conoces. Mulan, El dispositivo. sí que, ¿qué pasa ahí? Ella disfrazó de hombre y fue al militar. Y esta muchacha también se disfrazó de hombre, pero se fue a un colegio. Ella nació en una familia súper rica en Hangzhou, en Zhejiang provincia. Y su familia era como por ahí 8 gran familias. Su familia es una de ellos. Y sus padres la aman mucho. Y por eso que cuando ella querían estudiar afuera, porque ella se falla todos los cursos que tiene en la casa. Con este vas para adelante, con este vas para atrás. Sí, gracias. Enfoca ya. Acá. Sí, ya estamos. Porque se fallan todos los cursos que enseñaba en la casa. Por eso que sus padres dijo que bueno, se va al colegio donde está mi amiga. La mamá dijo eso. Entonces ella se fue al colegio, pero en la mitad de su día, ella encontró un muchacho. Se llama Liang Xiaobo. Y él sería su compañero del curso ahí. Y ellos dos estudiaron juntos durante 3 años. Y su amistad se hizo cada vez más profunda. Y Zhu Yingtai también se enamoró de él. Pero el muchacho que no sabía que es ella, pensó que es un muchacho también. Cuando se separaron, Zhu Yingtai propuso hacer arreglos para que Liang se casara con su hermana de 16 años. Dijo que de 16 años, esta casa, ven a hablar con sus padres que casarse. Pero cuando Liang se fue a la casa de Zhu Yingtai, sí, primero, good news, es ella. Bad news. Ella ya tiene que casarse con otro muchacho. El otro muchacho fue del otro gran familia de ahí. Miremos, después de eso, tan triste,
Sí, Pasa ay, ay, estas, porque estás sí, pasando las tuyas, pero no estás por pasando. eso. Y por favor, ayúdame que para... Ok, sí. vamos. eso. Ay, pero no me Está pusiste para, no me listo. dijiste, no puse para compartir sonido. Sí, sí, sí. Espera, no me dijiste, entonces no puse compartir sonido. No sabía que había sonido. Cuando hay sonido, porfa, me avisan para que yo pueda compartir sonido. Sí, por favor. Ya, esperamos. Sí, sí, sí. Bueno, La tumba de Lian. Él fue tan triste y murió. supone que esto tendría que tener sonido. Supone que tendría que tener sonido. Sí, tenía. Mira, yo tengo acá. Espera un segundito. Esperamos. Tengo acá. No, no, pero un segundito. Porque me parece que no tiene. Sí. Me parece que no tiene sonido. Dale, volvé. Sí, no, que lo vas a cantar. Sí, no, está bien, está muy lindo, pero. ¿Vos estás buscando un karaoke? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, ella no se puede salir de la casa. Y el muchacho, porque escuché que ella, que es cerca de la fecha que ella tiene que casarse con el otro muchacho, mucho triste y se murió. Y ella, sí, triste. Ella, y dice que cuando ella se fue al colegio, ¿qué ella decía? Antes vamos a escuchar unas cosas raras, súper raras también para mí, porque así ella por ahí a las 12 se fue a estudiar en el colegio. El muchacho también, más o menos. Y qué triste, sus padres no la dejan a casarse con Liang. Y deprimido, Liang enfermó finalmente y después se murió. Y cuando Zhu Yingtai fue a casarse con Ma, y cuando pasando la tumba de Liang, y un viento remolino pasó. Y Zhu dejó la procesión para que presentar su amor de Liang. Y la tumba de Liang se abre por la tormenta y Zhu entró para que reunirse con él por siempre. Ese fue las parejas. Y después de eso, una pareja de mariposas surge de la tumba y se aleja volando. Esa fue la historia, fue desde Song dinastía de Song, es como por ahí 1600 más o menos, y ya tenemos la leyenda, pero hasta el director era Mr. Xu, tenemos el cine a presentar sus ideas y por qué sus padres aman mucho a la muchacha, y por qué no la dejan a casarse con el muchacho. ¿Por qué? En este momento, en la época de Mulan y también de la época de ella, es un tiempo que más fuerza o como más un poquito cruel de las mujeres para a quién se puede casarse. Dijo que si tu casa tiene una puerta de bambú, tú tienes que casarte con otra familia que tiene la puerta de bambú. Si tu casa tiene una puerta de lujo,
casarse con una puerta de lujo, no se puede cruzar, no se puede, no la deja. ¿Y por qué? Bien. ¿Por qué la puerta de bambú se casa con puerta de bambú? Porque en ese momento hubo guerras. Siempre hubo guerras y las familias grandes tienen que unirse mediante de matrimonio. Bien. Ahí ya. ¿Sí? Sí, mira. La primera y la segunda ya se cambia. Porque la segunda tiene varios países chiquitos y después de la guerra se une, también se separa a dos más fuerzas. Y cuando el país, como unos países se unió, siempre son más fuertes y la vida de la gente son mejores. Pero cuando se separan como unos países súper chiquitos y tienen guerras todos los días y la gente no tiene la vida y no hay seguridad. Sin paz, sin justicia. Sí, nosotros también conocemos eso, pero desde la práctica de la vida. Y ese dibujo es el dibujo, se llama matrimonio en China, se llama contrato del matrimonio. ¿Por qué es contrato? Porque mira, hay huellas de sus padres y también los niños, ¿sí ves? Es un contrato, no es solamente matrimonio, es un contrato entre las dos familias. Y cosas raras ya vienen. Ahora también tenemos la ley del matrimonio. Hay una edad, pero es como la mínima. Antes de esa edad no podemos casarse. Después de esa edad sí, pero antes, en antigua China, también hay una edad, pero es como antes de esta edad tiene que casarse. Si no, y época diferente hay consecuencias diferentes. Por ejemplo, en dinastía Tang, entre 15 hasta 30, si la muchacha no se casa, 5 veces tax. Taxo, 5 veces. ¿Sí ves? En Song dinastía, si la muchacha no se casarse después de los 17 años, ponga a sus padres en el cárcel hasta ella se casa con alguien. Claro, ¿no? Y en esta época también es 17. Si hasta 17 no se casa, el gobierno, ahí, mira, el gobierno en ese momento obligó a hacer una distribución. Ok, él también tiene un hijo que no se casa con él. No más. Por eso que todo el mundo sabe que antes de 17, por eso ella dijo que 16 años. Rápido. Hasta 17. No sé quién va a hacer su otra parte. Bueno. Y para que abandonar a su esposa, a una esposa, solamente tiene 7 razones. Mira, también hay unos que son raros. Sin hijos, tiene razón. Si no sigue a los padres, no escucha a los padres, estos padres son los padres del muchacho. ¿Sí? Hay gente que se separan como así. Y celos, puede ser. Y robo, tiene razón. Muchas palabras, también. Se habla mucho. Muchas palabras. Sí. No habla tanto. Pero hay 3 no's. Si la mujer
Hizo 3 años de luto con más, como después murió de los padres del marido. Sí, hizo 3 años de luto. No se puede abandonar la esposa. Si no hay lugar para casarse o regresar, toda su familia ya no tiene, y no, tampoco, no se puede. Si el hombre se casa cuando era muy pobre y ahora sí tiene plata, pero no se puede. No se puede decir a la mujer. Claro, ¿Sí ves? no la deja. Un reconocimiento de apoyo. Y ahora es la cultura. Mira, era antes, mira eso se llama como pañuelo blanco. Se usa y ahora, así. Ahora también no se cambia. Entre como matrimonio, la ley de familia, casi no se cambia desde antigua. Sí, ya, vamos a ver. Y esta antigua, como era su matrimonio. Las muchachas, la muchacha y el marido con todo rojo. Aquí me dijo que rojo es poder, no es poder. Rojo es real, real. Es esta persona, es como para ser rey, para ser marido, para todos los más formales, rojo. Y ahora, mira, esa mujer, como adelante, se llama la agencia de matrimonio. Ella no se puede usar rojo, por eso que es rosado. El rojo, solamente la novia se puede poner rojo, solamente ella. Y algo más interesante. Para nosotros era muy triste, Chu Yingtai y Liang Shanbo no se puede casarse. Ellos se aman mucho, pero no se puede. Sí, claro, hay una relación histórica, pero hasta hoy hicimos una investigación. Casi 67% de la gente soporte puerta de bambú, se casa puerta de bambú. Puerta de lujo, se casa puerta de lujo. Ahora ya tenemos super libertad que por la ley tú puedes casarte con cualquier persona que quieren, pero la gente después de la práctica, después de todo, piensan que tiene razón. Tiene razón. Arriba es una poema. 吾欲与君相知，长命无绝衰。山无棱，江水为竭。冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。Mi amor nunca se termina hasta que la montaña pierda su vista, el río se vuelva puerto, el trueno grite en invierno y la nieve aparezca en verano, y la tierra y el cielo se unen. Que nunca pasa, ¿no? Por eso que mi amor siempre sigue. Pero cuando tiene amor se hace así, pero cuando hablamos sobre matrimonio es otra cosa. Por eso sí tenemos que más. Muchas gracias, Carolina, por tu exposición. Y entonces pasamos con la profesora Elizabeth Martínez, de Colombia, con Hulk, un superhéroe diferente. Adelante, Elizabeth, puedes conectar, listo, adelante. Puedes compartir, Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? si te escuchamos muy bien. Uy, ¿qué pasó? Vamos que puedo. Esta es mi versión de She-Hulk y voy a dar una pequeña explicación de por qué. Resulta que las mujeres transmitimos todo por nuestro cabello. Nuestro cabello transmite todos nuestros sentimientos y emociones. Entonces, si
se convierte en She-Hulk, imposible que sea negro el cabello, tiene que ser rojo, pasional. Ahora que la anterior expositora, que estuvo espectacular, dice que tiene el rojo, tiene nobleza y realidad, creo que eso es lo que le entendí. Entonces, mucho más, este rojo es lo que va a representar la furia de She-Hulk. El verde, estoy verde en la cara, no sé si se note, este es por la reacción que tiene al someterse al estrés. Y esto, de acuerdo al análisis que hice, es cuando se desconecta el cerebro mamífero y la corteza cerebral y queda solo funcionando el cerebro primitivo, que sería verde. Esa sería mi explicación. Bueno, entonces espero les haya gustado mi maquillaje. Era una sorpresa para este picnic. Estábamos extrañando tus maquillajes de otros eventos anteriores, que hubo un evento en que te viniste sin nada y eso no te lo perdonamos. Así que muy bienvenidos tus puestas en papel. Bueno, gracias a la Universidad de Buenos Aires, a nuestro amadísimo doctor Ricardo Reovinovich y al público por permitir estos eventos. Entonces voy a pasar a compartir mi diapositiva. Y vamos a comenzar con el análisis, el perfil psicológico de Hulk. Estamos viendo tu pantalla. Bueno, entonces esta es una presentación que se viene de Hulk, que comenzó con cómics, luego con series y posteriormente con películas. La estructura de la ponencia la diseñé de la siguiente manera. Una pequeña introducción, los formatos en los que se presenta Hulk, que están cómics, serie y película. En la historia clínica de Hulk vamos a ver unos antecedentes, unas hipótesis y conceptos, el posible diagnóstico y las conclusiones generales. Ahora bien, Hulk, esta es una creación de Stan Lee y Jack Kirby en 1962. Comienza en Marvel Comics y este es el personaje más fuerte de Marvel. Este es un cómic estadounidense y comienza con el nombre de el increíble Hulk. Este es el personaje más emblemático de la cultura popular por todas las características que vamos a ver a continuación. En el mundo de Marvel hay muchas manifestaciones de las personalidades en el multiverso de Hulk, que coinciden unas con las características, pero se las puede interpretar como reflejos de cada uno de los multiversos. Aquí quiero traer a colación que en un inicio Hulk iba a tener el color gris, pero hubo un error en la imprenta del cómic y se hizo de color verde. Fue por un error el color verde. Posteriormente, cuando sale el profesor, ya retoma su color gris. Ahora bien, tenemos en la serie. La serie está protagonizada por Lou Ferrigno y Bill Bixby. Aquí en esta serie vamos a ver una transformación que casi no tiene efectos especiales y acá vamos a encontrar que posteriormente ya se introduce al cine y a varias versiones de él. Aquí tenemos actores como Eric Bana, Edward Norton, Mark Ruffalo y Tatiana Maslany. Perdón, mi inglés es terrible. Entonces, cada una de estas presentaciones muestra una versión de cada uno de los Hulk, teniendo en cuenta, pues, la intención del director y la intención y características de los actores. Inciden mucho. Vamos a ver los antecedentes. Ya iniciamos aquí
la historia clínica de Holt para poder hacer el análisis. ¿Cuáles son los antecedentes? Tenemos a un hombre, Robert Bruce Banner, que se caracteriza por ser un científico con calidades de genio, inteligencia superior, y comienza a hacer un experimento y sufre un accidente con rayos gamma. Entonces aparece su alter ego, que es Hulk. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Mientras Robert Bruce Banner mide 1,75, Hulk va a duplicar, triplicar, teniendo en cuenta cuál fue el impacto de la transformación. Entre más furioso, miedo o celoso esté, va a ser mucho más grande y poderoso. La característica principal de Robert Bruce Banner es la inteligencia superior. Y la característica principal de Hulk son muchas. Super fuerza, super velocidad, super resistencia, puede permanecer bajo el agua, respirar en el espacio, habitar en otros mundos, mirar a los muertos, trasegar por cualquier universo. Estas características se van a potenciar dependiendo de la transformación que tenga y de qué tanto miedo, ira o celos haya tenido, va a potenciar su tamaño. Stan Lee se basó en dos historias anteriores, una de ellas, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Frankenstein. Este extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es a veces titulado El Dr. Jekyll y el Señor Hyde. Es una novela corta escrita por Robert Louis Stevenson y publicada por primera vez en 1886. Trata acerca de un abogado, que es Gabriel, que investiga una extraña relación entre un viejo amigo y el doctor Henry y el misántropo Edward Hyde. Esta novela es una representación de trastorno psiquiátrico que hace una misma persona, que hace que una misma persona tenga dos identidades y con características diferentes. ¿Qué quiere decir? Que en esta novela nos va a ir acercando a los trastornos psiquiátricos de una manera literaria. Aquí entonces, retomando a Hulk, vamos a tener y vamos a plantear, o voy a plantear una hipótesis que es, ante una situación traumática, que es la explosión de rayos gamma, surge el alter ego que es Hulk. Puede tomarse como una regresión porque reacciona como un niño, se vuelve caprichoso, no sigue sugerencias, se vuelve torpe para expresar sus emociones y no mide los actos. Esa es la primera hipótesis. Ahora bien, la segunda hipótesis la voy a tratar más abajo. Vamos a tener en cuenta qué son los rayos gamma. Los rayos gamma es cuando un electrón libre se choca con un protón y genera una reacción energética. Los rayos gamma son la luz más poderosa y energética que existe. Su rango de energía es tan grande que no tienen definido su límite. No hay nada, absolutamente nada en nuestro planeta capaz de producir los rayos gamma de alta energía, por lo que se necesita observar el universo en busca de fuentes cósmicas más violentas y exóticas para detectar y estudiar. La astronomía de los rayos gamma es el área de la ciencia que persigue este objetivo y es una ciencia joven, pero hay una cosa. Ya sabemos que no hay nada imposible, ¿no? Por eso los abejorros vuelan. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver el concepto de estrés. Se remonta a la década de 1930. Acá en esta época, un estudiante de medicina en la Universidad de Praga comienza a hacer una investigación sobre pacientes de diferentes enfermedades que presentan características similares. Entonces se encuentra en ellos varios síntomas
que son el cansancio, pérdida de apetito, baja de peso, la astenia, que es la dificultad para moverse, y entre otras más. Esto le llamó mucho la atención y este médico y este investigador lo denominó el síndrome de estar enfermo. Ahora bien, la segunda hipótesis respecto de Holk es que tenga un trastorno de estrés postraumático. Ahora bien, ¿qué es el estrés para entender este trastorno? El estrés es una forma natural de sentir temor ante determinada situación y de reaccionar. Nuestro cuerpo se ve alimentado de ciertas sustancias como la adrenalina y endorfinas que van a permitir y van a fortalecer nuestro cuerpo para huir, responder o quedarse incluso a veces inmovilizado. Entonces, de esta manera puede responder a esas situaciones de peligro. Las personas pueden tener una variedad de reacciones frente a este acontecimiento, pero estas reacciones, si se prolongan en el tiempo, generan un trastorno de estrés postraumático que este tiene que ser diagnosticado por un psiquiatra. ¿Listo? Tiene que ser diagnosticado por un psiquiatra, tiene que tener un tratamiento farmacológico y tiene que estar acompañado por terapia psicológica. Ahora bien, Le quedan 3 minutos, por favor. Gracias. listo. Ahora, el trastorno de personalidad disociativa. Tenemos que este trastorno está caracterizado por que un individuo tenga más de 2 estados o personalidades en él. Esta genera la incapacidad de recordar qué hace cada personalidad. Bien, aquí cada personalidad va a tener unas características de expresar, de sentir y de comportar. Vamos a ver nuestras conclusiones. En conclusión, el diagnóstico de Holk sería que tiene un trastorno de estrés postraumático que le generó un trastorno de personalidad disociativa. Una conclusión en psicología sería que el estrés es un estado natural del hombre y ante un evento traumático cualquier persona puede generar un trastorno psicológico de esta naturaleza. Este puede ser momentáneo, como un acting out, o más largo, como un trastorno de estrés postraumático o un trastorno disociativo de la personalidad, entre otros. En derecho, en Argentina, Chile, el acting out se conoce como estado de emoción violenta, que permite un cese o freno inhibitorio, que es un atenuante a una situación de inimputabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la persona cuando cometió esa conducta estaba desconectada de sí. Se lo explica la teoría como un brote de agua que es tan rápido, persistente y al parar no se recuerda la situación. En cuanto a la conclusión del arte, de la relación de este y el arte, vamos a ver que a través del cine, las series, los cómics y otras expresiones como el teatro, se muestra un momento histórico, un evento científico de manera creativa que incentiva a las personas a investigar y sobre todo a hacernos preguntas. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, profesora. Y continuamos entonces con el profesor Tiago Romano, desde Brasil, con Distrito 9, Penurias de los extraterrestres en la Tierra. Penurias. Penurias de los extraterrestres. Boa tarde a todas as pessoas do mundo. Vou falar e ler por questões de tempo. Distrito 9, Penúrias de los extraterrestres em la Terra. No presente trabalho, faremos uma análise do filme Distrito 9, que é um filme dos gêneros de suspense e ficção científica lançado em 2009, dirigido por Neil Blomkamp. O título e a premissa de Distrito 9 foram inspirados pelos acontecimentos que tiveram lugar
no Distrito 6º, na cidade do Cabo, durante o Apartheid. Em resumo, se trata de uma película que aborda a história de um agente do governo encarregado de mapear e despejar alienígenas que aterrissaram no planeta Terra há aproximadamente 20 ou 30 décadas e que agora residem numa favela chamada Distrito 9. Os alienígenas tiveram um problema em sua nave espacial e foram forçados a aterrissar no planeta Terra e não tiveram mais condições de voltar para seu planeta. O filme não dá relatos se foram combatidos ou mesmo se ofertaram resistência. Somente que foram descobertos e passaram a ocupar o espaço por não conseguirem retornar ao seu planeta. O certo é que o núcleo central do filme se baseia no fato de que os alienígenas, após mais de 2 ou 3 décadas, se reproduziram muito rápido, pois eram ovíparos, e sitiaram uma área conhecida como Distrito 9, em Joanesburgo, na África do Sul, local que abrigava favelas e uma grande organização criminosa monitorada pelo Estado com o uso de força e repressão. Os humanos condicionaram os alienígenas a viver em condições degradantes em um depósito de lixo, justamente o Distrito 9, sem comida, água, casa, etc. Os alienígenas são frequentemente mortos e usados como cobaias porque os humanos querem obter o DNA dos mesmos para usar as armas e tecnologia deles. Os alienígenas são ovíparos e se multiplicam sempre, e os humanos matam os recém-nascidos e queimam os ovos. O filme tem um forte apelo de como os alienígenas são tratados de forma degradante, despejados de suas casas improvisadas e mortos. Em verdade, os alienígenas podem facilmente ser comparados aos pobres e excluídos que moram em favelas e são marginalizados no Brasil. O ponto motriz que objetivou a análise e apresentação do presente trabalho é que justamente os alienígenas são facilmente comparados à população pobre, marginalizada e excluída que vive no Brasil. Na verdade, o filme trata os alienígenas como uma espécie indesejada e que deve ser aniquilada a todo custo. Reportando a nossa realidade no Brasil, podemos observar que o cidadão pobre das favelas conta com o mesmo tratamento atualmente, degradante e desumano por parte do Estado, na vida real. O cidadão pobre que não possui condições financeiras de comprar uma casa vive em um barraco, em uma favela, igual aos alienígenas no Distrito 9. Quantos Distritos 9 existem no Brasil? O Estado não proporciona nenhuma dignidade ou mínimo existencial às pessoas excluídas e marginalizadas. E mesmo assim, quando necessário e ao seu bel prazer, invade as comunidades e morros e promove uma limpeza de seres indesejados, através de incursões policiais que visam única e exclusivamente degradar a vida humana e matar a vida de pessoas pobres e excluídas, cujo único pecado e crime é ser pobre e miserável. Os pobres que residem em comunidades, morros e favelas, igual aos alienígenas, vivem lá por questões de que não tiveram outra oportunidade de vida digna e frequentemente são mortos e expulsos de seus barracos e casebres, porque são seres indesejados perante a sociedade. No filme Distrito 9, justamente o despejo em massa visava desocupar a área para um grande empreendimento no local, mas não havia garantia de que os alienígenas seriam acomodados em outro local, com dignidade e garantia de vida. Na vida real, quantas pessoas são despejadas de seus barracos porque o local passará a ser ocupado por um grande empreendimento ou por motivos de especulação imobiliária, como ocorre nos grandes espaços urbanos de ocupação de moradores sem teto. Podemos citar a cidade de São Paulo, onde prédios abandonados são alvo de moradia de milhares de pessoas, idosos e crianças, que não possuem moradias e vivem nesses locais em prédios interditados, sem qualquer segurança e à base de fornecimento de água e energia com ligações clandestinas. E nesse compasso, quando por conveniência do mercado imobiliário ou interesse das grandes elites, o Estado desocupa na base da força o local, às vezes estimando com morte seus ocupantes sem qualquer garantia de acomodação. Outra realidade que o filme retrata é a violência do crime organizado, que ocupa o Distrito 9, igual nas comunidades, morros e favelas do Brasil, onde o Estado não toma conta, o crime organizado sitia e cria suas regras. Os alienígenas, para comprarem comida, furtavam e roubavam, e trocavam perante os líderes das facções criminosas.
onde podemos assistir que diariamente, onde poderíamos ver facilmente que eram enganados e mortos, porque os criminosos também queriam vender a carne dos alienígenas, porque acreditavam que consumindo sua própria carne poderiam usar o DNA alienígena. Quantos humanos não vivem essa rotina nas favelas e comunidades, furtando e roubando para poder comprar comida? Veja que não é mera coincidência, e sim a verdade nua e crua. Podemos observar também as crianças e jovens que, atraídos pelas organizações criminosas, que agem onde o Estado não atua, que no anseio de buscar uma droga ou uma comida, também são enganados pelos traficantes e criminosos, são estuprados e violentados. A realidade é a mesma, só muda o nome do filme de ficção de uma história de cinema para uma história de vida real. A matança dos alienígenas pode ser facilmente comparada à matança dos pobres e miseráveis na vida real, ambos orquestrados pelo governo através de ação truculenta de sua polícia. A vida real imita a arte, no dia a dia os pobres são mortos diariamente, porque cometeram o crime de serem pobres. Igual aos alienígenas, cometeram o crime de ser alienígenas, tendo como unidade comum o fato de serem indesejados. As comunidades no estado de São Paulo e Rio de Janeiro são formadas por cidadãos excluídos, na sua grande maioria por pessoas pretas, vitimadas pelo processo de escravidão, que até hoje não receberam por parte do Estado a devida reparação por esse crime contra a humanidade que sofreram no Brasil, bem como por nordestinos que buscaram nesse estado uma vida mais digna, longe da fome e da seca do sertão. Essas pessoas são tratadas como indesejadas pelo Estado, que nada faz para trazer dignidade humana para essas comunidades, e que frequentemente busca, através da força e da violência, conter e aniquilar a sua existência, igual ocorre com os alienígenas no filme. Segundo uma pesquisa realizada pela Rede de Observatórios da Segurança e do Centro de Estudos de Cidadania, 86,98% das pessoas mortas por policiais em 2022 no Rio de Janeiro eram pessoas pretas. O estudo analisou a letalidade potencial nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, São Paulo e Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, que ocupa o segundo lugar no ranking de pessoas mortas pela polícia, no ano 2021 foram 1.330 mortes, perdendo apenas para o estado que ficou em primeiro lugar, que foi o estado da Bahia, com 1.465 vítimas. Infelizmente, um dos estados mais bonitos do Brasil, o professor mestre Ricardo Rabinovich, sei que conhece, o estado da Bahia é o estado que mais se mata pessoas, principalmente pobres. Então, concluindo dentro do tema proposto, essa proposta de análise foi para analisar, para comprovar que, na verdade, a arte imita a vida real e a vida real imita a arte. Então, as penúrias que os extraterrestres sofriam na película Distrito 9 pode facilmente ser comparado com o que os pobres, os cidadãos pobres no Brasil e, quiçá, em toda a América Latina, vivem também. Muito obrigado. Muito obrigada. Muchas gracias, profesor. Para la segunda parte de esta mesa, le vamos a pedir, por favor, a la profesora Carolina y Natalia que nos dejen y hagamos un intercambio por el profesor Silvio y el profesor Francisco. Por favor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muy bueno. Tu castellano cada día Sí. mejor, ¿eh? Tu castellano cada día mejor. Que nos acercan. Como corriendo la silla. Sí. Bueno, vos te podías haber quedado ahí. Sí, pero bueno. Te podías haber quedado en la que estabas también, no pasa nada. Al gobierno llego. No, tranquila, tranquila. Ah, Tranquila. Ya. Ahora sí. Los hombres al fondo. Los hombres atrás. Sí. Entonces, para continuar, seguimos con la profesora María Julieta Escayola desde Argentina con El Silencio, una fábula mendocina sobre familias y cuidados parentales. Muchas gracias, Javiera. Bueno, hola, ¿qué tal de nuevo? Desde ya mi eterno agradecimiento, como siempre. En esta oportunidad hablaré de una película mendocina que se llama El Silencio y que en mi exposición, bueno, le he puesto una fábula mendocina sobre familias y cuidados parentales
fábula entendida como alguna, si se quisiera, alguna especie de mensaje que pueda dejar la película. Lo cierto es que yo lo relacioné más que nada con responsabilidad parental, cuidados personales, conceptos de familias, etc. Bueno, acá en realidad tiene múltiples interpretaciones la película, puede hablar de niñez, puede hablar de familias. Todo el mundo apunta a la de- pantalla, el aparato está acá. Ah, ok. Incomunicación, amistad. Lo cierto es que también habla de distintos universos. ¿Y a qué me refiero con universos? Bueno, cuando cuente la historia de la película, más o menos nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. Porque combina una especie de realidad con mitología, con cultura mendocina, si se quiere, perdón. Bueno, este es el director. Andrés Liugani, como para mencionarlo, es un director mendocino, hace aproximadamente unas 2 películas por año, además es historietista, pintor, guionista de las películas y también dibuja. ¿Con qué lo había relacionado, como les había dicho, a la película? Bueno, con el 638 y con el 648 del Código Civil de la República Argentina. El primero es el que habla de la responsabilidad parental, que tiene que ver con un conjunto de deberes y derechos que tienden a la formación integral del menor, y los cuidados personales, que es justamente estos deberes y facultades que tienen los padres respecto de los cuidados de la vida cotidiana. Pero me voy a adentrar a la historia de la película. Se trata de este niño, es papá, mamá y este niño Leo, que tiene la particularidad de que no habla. Es decir, por eso de hecho la película se llama El silencio. La mamá, para poder intentar comunicarse con él, lo que va a hacer es contarle cuentos infantiles, sobre todo aquel que tiene que ver con la amistad entre un elefante y una hormiguita, y cómo a pesar de esas diferencias pueden comunicarse, y el papá, bueno, tiene otras formas como más peculiares. Una de esas formas para poder comunicarse es adentrarse en la montaña, estar días en la montaña, uno no sabe por qué, estar días esperando, hasta que suena el sonido de una captura. Luego de eso pasamos a otra escena en donde este mismo padre va y se inscribe en un campeonato internacional de ajedrez. En el momento en que el padre se inscribe en el campeonato, el que lo está anotando, que le pide, bueno, documento y demás, uno considera, bueno, lo va a inscribir a Leo, que es el hijo, que infructuosamente ha tratado de comunicarse con él y sin embargo, bueno, Leo no le responde. En ese momento, cuando quien lo está escribiendo le pregunta, ¿quién lo va a representar?, el padre le responde el futre. De tal manera que el Campeonato Internacional de Ajedrez no es un campeonato internacional de ajedrez de personas, de seres humanos como los conocemos, sino que es un campeonato internacional de ajedrez representados por monstruos. En la película se los menciona, se los denomina monstruos. Estos monstruos de la película, justamente al ser internacional, en este caso el papá o Leo va a ser representado por el futre, pero también vemos que en la película juegan las partidas de ajedrez el futre, la momia, el leprechaun, la llorona, el vampiro, un hombre lobo. Es decir, vamos viendo distintas figuras legendarias, mitológicas, criaturas de distinto tipo, la sirena, etc. Entonces, a raíz de la otra escena en donde está Leo, está la mamá, está el padre y están todos los monstruos representando a personas, a seres humanos y jugando estas partidas de ajedrez, lo que vemos es que son un tanto difíciles estos monstruos para que puedan quedarse al menos quietos
jugando una partida de ajedrez. Principalmente, el que es el más difícil de todos, es el futre, porque el futre, mencionando así rápidamente, el futre es una criatura que se aparece en la montaña mendocina, cerca de las vías del antiguo tren trasandino, que no tiene cabeza. Entonces, cuando el padre ha tenido que explicarle cómo es que se juega una partida de ajedrez, es un poco difícil, un poco complicado poder explicarle a alguien que no tiene cabeza. Lo cierto es que a raíz de esto, lo más importante, bueno, el futre sí es esta criatura, ¿no es cierto?, mitológica, que se aparece, sobre todo se aparece a los desprevenidos y a los malhechores, no se aparece a cualquier persona. En algunos momentos, bueno, es retratado como que tiene su cabeza, la sostiene en su mano derecha, otros dicen que anda buscando su cabeza, es decir, es una importación, el futre es una importación de Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza, ¿no? Se dice que era un caballero inglés que mientras se estaba construyendo el tren trasandino, él iba a pagarles a los jornaleros y no era una persona muy amable. Entonces los jornaleros una vez, por un ajuste de cuentas, lo matan y le cortan la cabeza y entierran la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Y se dice que aparece por las noches azotando a malhechores y en algunos casos la leyenda dice que buscando su cabeza y otras veces dice que no la busca sino que anda deambulando. Volviendo a la película, esta es la escena, esta es una de las escenas, acá se puede vislumbrar un poco el vampiro jugando una partida de ajedrez con otro ser mitológico y bueno, no voy a contar el resultado, ¿no es cierto? Si gana, vean la película, si gana el futre o no gana el futre, lo cierto es que acá se produce una transformación. Y volviendo al tema de los cuidados parentales y de la responsabilidad parental, esta transformación se produce sobre todo no en Leo ni en la mamá, se produce en el padre. El padre ahí comienza a entender un montón de cosas, comienza incluso a entender al futre, a su hijo, y finalmente de estos cuidados parentales o responsabilidad, cuidados personales y responsabilidad parental, lo transformamos en el concepto de familia, que podemos traer algunos como el intercambio y transmisión de sentimientos para la formación que posibilita un adecuado desarrollo individual de sus miembros, y desde el punto de vista jurídico, que es lo que me parece más importante, esto de los vínculos, la existencia de vínculos. Entonces ya en las últimas escenas no vamos a ver la familia como, o estos tres personajes, ¿no? Mamá, papá y el niño, como lo habíamos visto desde el principio, sino con una transformación. Y esa transformación, bueno, gracias al fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. ¿Me puede pasar el pendrive, profesor Francisco, por favor? Mientras tanto. Y aprovechamos entonces de agradecerle a la profesora Julieta Escayola y continuamos con el profesor Silvio Cuneo Nash desde Chile, con castigo y desmantelamiento del Estado social a la luz del yoga. Muchas gracias, Javiera, muchas gracias, Ricardo, gracias a todas, a todos. Estoy muy contento por esta invitación. Yo sé que esto le molesta a la gente de Santiago, de Chile, pero en Valparaíso el siglo pasado hacíamos las mismas actividades. De hecho, aquí traje un libro que escribimos en Valparaíso sobre cine y derecho penal, que viene gentilmente prologado por vuestro profesor Raúl Zaffarón. Y creo que esta idea es muy buena. En verdad, nosotros nos criticaron mucho por esto, parecía como una cuestión no seria, no jurídica. Sin embargo, incluso hay estudios de neurociencia que explican que cuando se estudia una disciplina y se combina con alguna disciplina diferente, por ejemplo, con el arte, con la literatura, con el cine, se aprende más y se aprende mejor. Yo quiero hablar del Joker. El Joker es una película que no aparece en el libro porque es más nueva, el libro es más viejo, y porque me imagino que muchos de ustedes vieron el Joker. ¿La vieron? Ya, veo que más de la mitad la vio. Lo primero que llama la atención es que esta es una película, bueno, del año 2019, ambientada el año 81, y se parece o hace algunos guiños a varias películas.
No sé si tienen presente Tu Ridi de los hermanos Fabiani, una película del año 98, que es una película que tiene dos historias que están tomadas de unos cuentos de Pirandello. Y en una de aquellas historias, un personaje ríe en forma enfermiza y no sabe por qué ríe. La historia cambia, es distinta. Y otras películas que se vinculan mucho al Joker son claramente Taxi Driver del 79 de Scorsese y también de Scorsese The King of Comedy del año 82. Además, el vínculo es más fuerte por la presencia de Robert De Niro. Pero vamos al Joker. Ambientada el año 81, ¿en qué ciudad? Hay dos respuestas correctas. Ciudad Gótica, pero Ciudad Gótica es Nueva York. La película se filma en Nueva York. ¿Y qué pasa el año 81 en Estados Unidos? Un cowboy llega al poder, a la presidencia. Lo que parecía impensable, llega este cowboy a la presidencia con una promesa que les va a sonar familiar: desmantelamiento del Estado social. El Estado social es un robo. Los derechos sociales son un robo. Yo no puedo obligarle a la gente a pagarle la educación a otros. ¿Les suena o no? En Argentina he escuchado ese discurso últimamente. Ya, y esta historia nos cuenta la vida de un payaso, que es Arthur Fleck, que es un payaso pobre, loco y en crisis, y de alguna forma él también es un símbolo de una sociedad loca, pobre o que desprecia la pobreza y en crisis. Volvamos a Estados Unidos, año 81, década del 80, Estados Unidos Ronald Reagan, en Inglaterra Margaret Thatcher, en Chile Pinochet. Son algunos regímenes económicos parecidos, donde se desmantela el Estado social. Y lo que pasa es que cuando se desmantela el Estado social, este se compensa o se suele compensar con más Estado penal. Pues vamos a la película. Primeras escenas. El payaso pobre, precario, ofrece un cartel con sus servicios en la calle. Unos niños le quitan el cartel. Él no puede perder el cartel, los persigue. Le revientan el cartel en la cabeza y lo golpean. Su jefe le dice: no te preocupes, te lo descuento de tu salario. Es decir, precariedad absoluta. Segunda escena, el payaso va a hablar con un asistente social para pedirle medicamentos. ¿Y qué le dice el asistente social? Lo siento, se acabó este programa. Si no puedes comprar los medicamentos, no es problema nuestro. Sí, perdón. Y también, no, lo echan un poco después, lo echaron. Sí, pero a la asistente es que se acabó el programa, exactamente. Se termina con todo. Perdón, si vos interrumpís, no se escucha acá. Entonces, si por favor, después tenemos espacio para preguntas. Si podemos dejar que los expositores terminen de exponer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. A mí no me molesta en todo caso que No es que a vos te moleste, sino que estamos haciendo una grabación. Perfecto, todo bien, todo bien. Bueno, estas primeras escenas, efectivamente, lo que nos demuestran es un clima hostil, de precariedad laboral y cuando comienza este desmantelamiento del Estado social. Yo quisiera recomendarles un libro de David Garland que se llama Castigar y Asistir, donde nos cuenta un poco qué es lo que significó el Estado social o semi-Estado social en Inglaterra y en Estados Unidos y cómo este se empieza a desmantelar en la década 80 del siglo pasado. Yo foco en esto porque muchas veces quienes impulsan este desmantelamiento del Estado social señalan que lo que quieren es menos Estado. Pero no es cierto que quieran menos Estado. Ellos mutan el tipo de Estado que quieren y mutan de qué forma van a gestionar la pobreza. Estados Unidos, precisamente de fines de la década del 70, inicio de la década del 80, aumenta enormemente el Estado penal, que es también una forma de gestionar la pobreza. Y aquí es importante recordar un poco lo que viene diciendo Vacuan, que es que la mano invisible del mercado neoliberal se complementa con el puño de fierro del Estado penal. La manifestación desde el derecho penal de este estado de bienestar en Inglaterra y en Estados Unidos era principalmente que se creía en una teoría de la rehabilitación. Empíricamente no es muy demostrable, pero al menos ese era el discurso. Y este sistema welfarista o de Estado social otorgaba algún tipo de estabilidad laboral, lo que se conoce también como el Fordismo. La clase trabajadora tenía acceso a algunas cosas. Y el postfordismo, en cambio, que vendría a ser este modelo neoliberal, se caracteriza por la precariedad laboral. Volvemos al Joker, el Joker que muestra sus cartelitos buscando trabajo. Vamos a la parte final de la película, el tiempo es poco y la idea es terminar el tiempo.
no sabemos qué es lo que pasa al final de la película. No sabemos cuánto de eso lo imagina el Joker y cuánto de eso pasa de verdad. Y nuevamente nos acordamos de varias películas. Por una parte pasa por la cabeza del Joker un suicidio delirante, igual que en Turridi de los hermanos Taviani. Por otra parte, yo por lo menos me acordé de Sacco y Vanzetti, la película de Giuliano Montaldo del año 71, donde Jean-Marie Volonté hace un discurso magnífico, donde él dice que nunca hubiera pensado poder hacer tanto por la justicia. Él se da cuenta que se transforma en un ícono al sacrificarse, pero él no quería ser un héroe. Por otra parte, también escuché ahí que hablaron de Espartaco, Espartaco de Kubrick, también nos recuerda que un esclavo, si se enfrenta al imperio, lo puede hacer temblar. Y el Joker es como el último eslabón o el menos importante de esta cadena social, pero él puede hacer temblar al Estado. Y por último, también nos recordamos de Zabriskie Point, la película de Michelangelo Antonioni, que termina con una explosión, con música de Pink Floyd, y no sabemos si esa explosión ocurre de verdad o es una explosión que ocurre en la cabeza del protagonista. Solo como reflexión final, no es cierto que cuando desmantelemos el Estado social queremos más Estado. Esto se suele compensar con más Estado penal. Es una forma de gestionar la pobreza a través de otras formas. Por ejemplo, con la cárcel. Y la película, no quiero hacer un spoiler, pero como veo que más de la mitad lo vieron, la película termina con el Joker encerrado. No sabemos si es una cárcel, no sabemos si es un hospital psiquiátrico, y ahí vuelve a existir asistencia, pero ya no una asistencia en medio libre, sino que precisamente este crecimiento del Estado penal se manifiesta a través de esta institución total, que insisto, puede ser un hospital, puede ser la cárcel, que son instituciones que según Goffman, según Foucault, se parecen mucho. Estamos en tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y para continuar, entonces, le damos la palabra a la profesora María de las Victorias González Silvano, desde Argentina, con OCHA, ¿puede ser? OCHA, Especismo, Derechos y Costumbres. Bueno, ¿qué tal? Yo feliz porque estoy en FIXDAR, que desde el 2020 pues, no estaba participando. Y gracias, Ricardo, por darme la oportunidad, porque él me da las oportunidades de todo, es lo que no sabe. Pero como tengo poco tiempo, no le voy a dar todas las gracias porque tengo un congreso después que lo voy a seguir dando. Así que voy a entrar en OCHA. OCHA, O-K-J-A, es una película que es coorganizada, codirigida con surcoreanos y norteamericanos. O sea que tiene un poco de lo que uno dice, la parte feliz de siempre el cine americano, que nunca es trágico, y la parte complicada de lo que es el cine asiático, que por ahí no es tan feliz. Los finales a veces son muy duros. ¿A qué viene esta película? Porque 2 veces me mandó el mail diciendo, mira que tenés que hablar sobre derecho y cine. Y yo le dije, sí, obvio. ¿Por qué? Porque ella tiene 2 tensiones para mí, o mejor dicho 4, pero las 2 primeras. Yo soy profesora de derechos reales y de derecho animal. O sea, me trae los 2. El derecho real, los derechos reales, el derecho de propiedad y el derecho animal. Y a la vez me trae, de nuevo, ¿qué es más valioso? La tensión de la propiedad de la cosa, si hay cosa, o si los animales son cosas, que para mí no lo son, o, para mí, para un montón les quiero contar, o el valor de la familia. ¿De qué familia? De la familia multiespecie, obvio. O ustedes cuando están con su perro, su gato no es parte de su familia. La diferencia acá es que OCHA es un cerdo de diseño. Comienza la historia. Una corporación, Miranda, esta corporación es norteamericana, creó el Napal, el padre de las que tienen ahora la corporación, la hermana agarró y siguió contaminando lagos, o sea, unos chicos divinos son, ¿no? Y esta otra, que es la otra hermana que quería como redimir, crea unos cerdos de diseño súper gordos que los manda a distintos lugares para que sean criados naturalmente durante 10 años. ¿Para qué? Para tener una carne espectacular, ¿no? No, chicos, olvídense, a ver si vamos a respetar el derecho del otro. Eso sería un sueño.
Y bueno, descubren, están en distintos lados, eligen 10 puntos distintos. Uno de ellos es Corea del Sur, y ahí está Milla, que es una niña de 12 años que convivió 10 con Okja. Y jugaba con Okja. Y vivía con su abuelo, porque sus padres murieron, ¿no? Y era su familia, y de hecho, Milla le dice a su abuelo, ¿pudiste comprarle ya a Okja a la corporación para que no nos las vengan a reclamar? Y el abuelo le dice, sí, sí, ya pude. Le mintió y le regala un cerdo de oro. Ustedes me dirán que tiene que ver todo esto. Por supuesto, la corporación Miranda vino, se llevó a Okja, escándalo en el medio, la niña llorando, la niña que se va y se mete en los distintos lugares donde está la corporación. La Liga de la Liberación Animal, que por supuesto son esas agrupaciones que por supuesto yo recontra apoyo, que quieren liberar a los animales y mostrar especialmente, ¿no? Es como PETA, ¿no? Especialmente mostrar el maltrato que existe en los mataderos. Por supuesto, como siempre, muchas de estas instituciones, estas de buenas intenciones, está plagado el camino al infierno, y con la buena intención de mostrar, someten a Okja a una situación de maltrato muy fuerte. ¿Qué le preguntan a la niña si está dispuesta? Y la niña contesta, porque solo habla coreano, que no. Pero el traductor solo pensó en el objeto de ellos, que es mostrar lo que hacen. Y no pensó en el deseo del familiar de Okja. Okja significa, yo no hablo coreano, sé cómo se escribe, significa cerdo. O sea, no es que se llama pipí, ni, no, o sea, ¿no? Entonces, llega a Estados Unidos, por supuesto, a Nueva York, donde muestran la cerda está maltratada, entonces hasta cuando la ven, porque a la chica, como se armó tal escándalo internacional, la traen a Estados Unidos, porque los yanquis vieron que esos son maestros, la traen para que ella sea la que la traiga y la presente, ¿no? La cerda cuando la ve más o menos está enojadísima, no quiere saber nada, hasta que se entiende en un segundo qué es lo que está pasando, tratan de salvarse, y todo lo demás, y bueno, no, termina en el matadero. Termina en el matadero y ya, por supuesto, como había fallado todo esto, la hermana tiene que claudicar y la otra hermana la quiso explotar el lago por contaminación y la que toma el mando, ¿no? Que digamos la mala, mala, mala. Y esto no es dibujito animados, son actores. ¿Y qué es lo que termina haciendo? La nena le dice, 12 años, a esta mujer, cuando la cerda tiene la cabeza para matarse, le dice, no la mates. Entonces, ¿por qué? Es mi propiedad. Y acá viene el primer tema que me da. ¿Tenemos derecho de propiedad sobre seres sintientes? Y es mi primera pregunta. Ustedes tendrán la respuesta. Algunos dirán que sí, otros dirán que no, y otros entrarán en duda. ¿No? Otros dirán, depende de qué ser sintiente. También existe eso. Por supuesto, la mujer le dice, es mi propiedad. Entonces ella agarra, le tira el cerdo de oro y le dice la compra. La mina agarra, prueba. Dice, esto es mucha plata, llévate la cerda, que nuestra clienta se vaya contenta con la cerda. Y Okja comienza el camino en el medio del matadero con todos los demás cerdos que empiezan a gritar en llanto. En llanto y en pedido. Y en eso, una cerda y otra cerda agarran y le tiran una cachorrita de cerdita, o cerdita, la verdad no le pregunté el sexo, ¿no? Y Okja lo mete dentro de su boca y ese también termina en Corea, junto con Okja y Milla. Ustedes me dicen, ¿por qué traje este tema? Porque uno diría, es bien pasatista. Sí, yo generalmente busco estos temas pasatistas porque creo que es mucho más fácil, porque yo me estoy metiendo en el plato de ustedes. Y cuando uno se mete en el plato y en los bolsillos de la gente, tiene que tratar de buscar temas que sean medianamente amigables, que, pues si no vengo y me van a odiar, nunca más me reciben ni nunca más me escuchan. Pero el planteo acá es este. ¿Vale más el derecho de propiedad que la vida de este ser sintiente? ¿Vale más el derecho de propiedad que este que conformó mi familia multiespecie? ¿Cuál es el valor que le damos? Y la única respuesta que me surge hoy,
con más de 600 animales declarados sujetos de derecho en Argentina, más en el exterior hay más, ¿no? Pero nosotros somos los que más hemos declarado, y estamos hablando desde elefantes hasta perros, caballos, etcétera, pumas, o sea, hay muchos. La pregunta que me surge es, solo nosotros podemos definir qué sociedad queremos, si queremos respetar la vida del otro, o si queremos seguir explotando y usando al otro, justificando la especie a la que pertenece para decir, esta especie es para, y ahí recuerden, cuando digan eso, uno puede decir, los niños rubiecitos son para la zoofilia, las mujeres son para la trata, porque no hay diferencia, el especismo es una forma de discriminación, como lo es el sexismo, como lo es el machismo y como cualquier otra forma de discriminación. Sé que no los pongo cómodos, pero no es mi idea ponerlos cómodos, sino dejarlos pensar. Muchas gracias.